Hay dos puntos bien importantes que debemos declarar primeramente antes de poder contestar esta pregunta directamente. El primer punto tiene que ver con el uso de la palabra cobrar. Esa palabra implica que estamos hablando de personas que literalmente cobran por predicar el evangelio, como si el predicar el evangelio fuese un trabajo, un empleo o una profesión. Y si ese es el caso, la contestación a la pregunta inicial claramente es no. En Mateo 10 vemos que Jesús envía a sus discípulos por primera vez al mundo a predicar el evangelio. Y Jesús le dice a ellos, entre otras cosas, den gratis lo que recibieron gratuitamente. El evangelio no es una profesión, no es un empleo, no es un trabajo. El evangelio es un regalo que nosotros recibimos gratuitamente. Es un llamado, es una encomienda y por lo tanto en ese sentido no es correcto cobrar por predicarlo. El segundo punto que debemos declarar es que aunque la pregunta se enfoca específicamente en predicar el evangelio, la pregunta puede aplicar a básicamente cualquier ministro y cualquier ministerio dentro de la vida de la iglesia. Y hay tres puntos que nos van a ayudar a nosotros a contestar esta pregunta bíblicamente. El primer punto es el sostenimiento levítico del Antiguo Testamento. Como he dicho en videos anteriores, los levitas dedicaban sus vidas completas al servicio en el templo. Eso era su llamado, eso era su propósito principal. Los levitas no eran tan siquiera parte de la heredad de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, su sostenimiento dependía del diezmo del pueblo. Y podríamos decir que el equivalente a esto en la iglesia actual hoy día serían evangelistas, misioneros, pastores, predicadores, ministros que dedican sus vidas al servicio, dedican sus vidas al evangelio. No tienen un ingreso adicional y por lo tanto su sostenimiento depende de las ofrendas de las iglesias. Y en ese sentido el ministro sí tiene cierto derecho, pero más importante aún, la iglesia sí tiene cierta responsabilidad de sostener esos ministerios, si es que para eso esa persona genuinamente ha sido llamado por Dios. El segundo punto es el derecho de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Esto es algo que vemos que comienza por Jesús mismo. En más de una ocasión vemos que los evangelios mencionan a Judas como el tesorero, lo cual implica que el ministerio de Jesús dependía o como mínimo aceptaba las ofrendas de las personas. Pero más importante aún es cuando Jesús envía a sus discípulos por primera vez al mundo a predicar el evangelio. Y luego de haberles dicho que den gratis lo que recibieron gratuitamente, les dice que no se lleven nada consigo para el camino porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Incluso Jesús les dice que cuando vayan a un lugar a predicar el evangelio, que busquen una persona que ellos consideren digna y se queden en su casa y que se queden en ese hogar durante todo el tiempo en que estén predicando el evangelio en ese lugar. Así que Jesús establece por un lado que no es correcto cobrar por el evangelio. El propósito no es lucrarse del evangelio, pero por otro lado establece que el evangelista merece su sostenimiento y presume que ese sostenimiento va a venir de las mismas personas a quien ellos están evangelizando. Y como es su costumbre, Pablo toma este tema que Jesús toca de forma superficial y profundiza sobre él en sus cartas. En más de una ocasión Pablo menciona la práctica de las iglesias de sacar un dinero aparte para los apóstoles y para los ministros del evangelio. Pero en 1 Corintios 9 Pablo establece claramente que es un derecho de los apóstoles recibir tal sostenimiento. Incluso dice en el verso 14 que el Señor ha ordenado que los que predican el evangelio vivan de él. Y sin entrar en el debate sobre si el ministerio de los apóstoles todavía existe hoy día o no, lo que sí sabemos es que en el primer siglo los apóstoles eran los evangelistas, los misioneros, los predicadores, los pastores, los líderes, los que establecían y dirigían las iglesias del primer siglo. Y cada una de esas funciones todavía existe en la iglesia actual. Y por lo tanto, cada uno de esos ministerios, cada uno de esos ministros aún tiene este derecho de recibir cierto sostenimiento si es que están dedicando sus vidas a ese ministerio. El tercer punto es el aspecto práctico del evangelio. A todos nos gustaría poder llamar a un ministerio o a un ministro de reconocimiento, invitarlo a nuestra iglesia, decirle queremos que venga a nuestra iglesia a tal día, tal fecha, tal hora y queremos que predique, que ministre, que ores, que cante, que adores, que toque, que hagas de todo y no tener que preocuparnos por darle nada a cambio. Pero eso no es práctico. No es práctico invitar a un recurso a nuestra iglesia, incluso posiblemente hacerle ciertas exigencias sobre lo que queremos que haga mientras esté en nuestra iglesia y pretender que el recurso se encargue de su transportación, de lo que va a comer, dónde se va a quedar, cómo va a llegar al lugar, el vuelo si es que vive en otro país, etc. Y por tal razón es que existen las ofrendas en la iglesia para los recursos. Y no digo que esto sea el caso para todos los ministerios ni todos los ministros del evangelio, pero hay muchas de estas personas que sí dependen de nuestro sostenimiento, de nuestras ofrendas para poder cumplir su llamado en su totalidad. Así que cada uno de estos puntos, desde el sostenimiento de los levitas en el Antiguo Testamento, al derecho de los apóstoles en el Nuevo Testamento y el aspecto práctico que es mucho más profundo y complejo de lo que yo puedo mencionar aquí en este video, nos enseña a nosotros que el ministro del Evangelio sí tiene ciertos derechos y merece cierto sostenimiento y es la responsabilidad de la iglesia proveer ese sostenimiento. Habiendo dicho eso, quiero volver a 1 Corintios 9, donde Pablo establece claramente que es un derecho de los apóstoles recibir cierto sostenimiento, pero a la misma vez vemos que Pablo rechaza ese derecho ante la iglesia de Corintios. Y la aplicación que Pablo da en el verso 12 es que él no quería que este derecho de los apóstoles de recibir este sostenimiento se convirtiera en un obstáculo para el evangelio de Cristo.
Y hay dos razones principales que yo puedo observar por la cual recibir este sostenimiento puede convertirse en un obstáculo para el evangelio. La primera razón es la posibilidad de corrupción. La realidad del caso es que nosotros como seres humanos somos fácilmente corrompidos y el dinero es una de estas cosas que fácilmente logra corrompernos. El mezclar el dinero con el evangelio es algo increíblemente peligroso, porque aunque quizás inicialmente tus intenciones no sean lucrarte del evangelio, con el tiempo esto puede ser el caso. Y esto es algo que puede ocurrir a veces sin darnos cuenta, donde quizás al inicio estábamos haciendo las cosas con las intenciones correctas para glorificar a Dios y para la salvación de las almas, pero con el tiempo el dinero va entrando en nuestras vidas, va corrompiendo nuestro corazón, va distorsionando y cambiando nuestra perspectiva de lo que es nuestro llamado y nuestro ministerio. Y la segunda razón por la cual esto puede ser un obstáculo para el evangelio es la manera en que el recibir ese sostenimiento puede afectar nuestro testimonio. La perspectiva que las personas tienen de la iglesia hoy día es que todo lo que nosotros hacemos como cristianos lo estamos haciendo simplemente para recibir ciertos beneficios, lo estamos haciendo por dinero. Y no importa cuán errada esté esa perspectiva, la realidad del caso es que esa es la manera que muchas personas nos ven a nosotros y por lo tanto en muchas ocasiones lo correcto, lo sabio, lo prudente para no ser un obstáculo para el evangelio, lo correcto es simplemente evitar recibir ese sostenimiento, evitar recibir ningún tipo de recompensa o beneficio a cambio del evangelio. Y por eso es que Pablo en 1 Corintios 9 rechaza su derecho como apóstol y prefería trabajar para su propio sostenimiento. Y asimismo, yo entiendo que nosotros como cristianos nos debemos de comportar hoy día. Así que para contestar la pregunta inicial entonces, sí, es un derecho del ministro del evangelio poder vivir del evangelio, especialmente si están dedicando sus vidas completas al evangelio. Por otro lado, a raíz del peligro real que existe cuando mezclamos el dinero y el evangelio, si está en nuestro poder evitar recibir ese sostenimiento, lo correcto en esa circunstancia es evitar recibir ese sostenimiento para no ser un obstáculo al evangelio de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 9. Pero claro, eso es solamente mi opinión. Déjame saber la suya en los comentarios. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con otras personas. Gracias por el apoyo, gracias por ver este video y nada, hasta la próxima. Dios los bendiga.